Buenas tardes con todos. Vamos a seguir con la clase de biología que nos toca el día de hoy. Recuerden que hablábamos del metabolismo, hablábamos de sus fases. Decíamos que el metabolismo tiene dos fases. Tiene la fase del anabolismo y tiene la fase del catabolismo. ¿Alguien me recuerda en este caso qué era el anabolismo? Es el conjunto de reacciones que tiene como objetivo la síntesis de las moléculas complejas a partir de las moléculas sencillas. Ya, muchas gracias, Angelita. Muy bien. Recuerden que el anabolismo, pues a partir de las moléculas complejas, en este caso, perdón, forma moléculas complejas a partir de las moléculas simples. El anabolismo, ¿no? Y el catabolismo, en cambio, a partir de las moléculas complejas, pues en este caso degrada estas moléculas complejas y las convierte en moléculas simples, moléculas sencillas, ¿no? Esa es la diferencia del anabolismo y del catabolismo. El anabolismo, pues, a partir de moléculas sencillas, forma moléculas complejas. El catabolismo degrada estas moléculas complejas formadas en el anabolismo y pues recuerden que estas moléculas complejas degradadas suelen ser ricas en energía, como en este caso, ejemplo de las moléculas degradadas puede ser los lípidos o los glúcidos. Mencionábamos esto, ¿no? La anterior clase. También recuerden que hablábamos de el metabolismo y decíamos que puede dividirse en cuatro grupos. Teníamos a los fotoautótrofos, teníamos a los fotoheterótrofos, teníamos a los quimioautótrofos y también teníamos a los quimioheterótrofos. Recuerden que los fotoautótrofos y los fotoheterótrofos, la fuente de energía era la luz solar de los dos, ¿no? De los fotoautótrofos, la fuente de energía solar. De los fotoheterótrofos, la fuente de energía también luz solar. De los quimioautótrofos y de los quimioheterótrofos, pues la fuente de energía, los dos son en reacciones químicas. Y en este caso, fuentes de carbono de mis fotoautótrofos es la materia inorgánica y de mis fotoheterótrofos la materia orgánica. De los quimioautótrofos, la materia inorgánica, y de los quimioheterótrofos, la materia orgánica, ¿no? Colocábamos ejemplos de cada uno de los tipos de organismo y decíamos que los fotoautótrofos, el ejemplo eran plantas, algas y cianobacterias. En los fotoheterótrofos, el ejemplo eran bacterias purpúreas y decíamos que no tenían azufre, ¿no? Las quimioautótrofas decíamos que eran las bacterias nitrificantes y las quimioheterótrofas pues decíamos que eran animales, protozoos, hongos y algunas bacterias, ¿no? Listo. Hoy vamos a hablar sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis en este caso, pues mis organismos fotoautótrofos, recuerden que decíamos que obtienen em, la fuente de energía mediante la luz solar. Mis organismos fotoautótrofos, ¿no? Pues esta luz, pues la luz solar, en este caso se obtiene mediante la fotosíntesis, ¿no? Repito, los organismos fotoautótrofos obtienen mediante la fotosíntesis la materia que será utilizada en procesos posteriores. Como menciono, decíamos que los organismos fotoautótrofos como fuente de energía era la luz solar, ¿no? Recuerden también que, aunque los vegetales no son los únicos seres fotosintéticos en el ecosistema, en este caso obviamente de nuestro planeta, pues la importancia cuantitativa de la fotosíntesis vegetal es enorme, ¿no?
porque recuerden que su objetivo consiste en obtener moléculas orgánicas, en este caso pueden ser los glúcidos, a partir de moléculas inorgánicas, que pueden ser el CO2 y el O2. Recuerden que estamos hablando de las plantitas. Recuerden, repito, ¿no? Aunque los vegetales no son los únicos seres fotosintéticos en el ecosistema del planeta, pues la importancia cuantitativa de la fotosíntesis vegetal es enorme. El objetivo que tiene en este caso, pues consiste en obtener moléculas orgánicas, que en este caso serían los glúcidos, a partir de moléculas inorgánicas, que sería el CO2 y el H2O. Pero déjenme poner H2O. Listo. Vamos a colocar bien. Recuerden, su objetivo consiste en obtener moléculas orgánicas como los glúcidos a partir de moléculas inorgánicas que tenemos al CO2 y al H2O. Para realizar la fotosíntesis se necesitan de varios aspectos, ¿no? Los cuales he colocado a continuación. Recuerden que estamos hablando de la fotosíntesis, ¿no? ¿Qué decimos de la fotosíntesis? Pues que los organismos fotoautótrofos obtienen mediante la fotosíntesis la materia que será utilizada en procesos posteriores. Recuerden que decimos que los vegetales no son los únicos seres fotosintéticos, pero que en este caso la importancia es enorme, ¿no? La importancia de la fotosíntesis vegetal es enorme. Decíamos también que que su objetivo en este caso consiste en obtener moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Listo. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, dicen. Listo. Vamos ahora a hablar sobre lo que se necesita para la fotosíntesis. En este caso se necesita de moléculas transportadoras de electrones. Para realizar nuestra fotosíntesis se necesita de moléculas transportadoras de electrones que estén relacionadas con los pigmentos, porque así en este caso ayudan a la fotosíntesis. Estas moléculas transportadoras de electrones pueden ser proteínas o pueden ser compuestos lipídicos. Cualquiera de las dos, ¿no? En este caso pueden ser proteínas o pueden ser compuestos lipídicos. Repito, para nosotros realizar la fotosíntesis necesitamos de moléculas transportadoras de electrones, pues estas moléculas transportadoras de electrones tienen que estar relacionadas con los pigmentos y pueden ser proteínas o compuestos lipídicos, nuestras moléculas transportadoras de electrones, ¿no? Listo. A más de nuestras moléculas transportadoras, necesitamos también un espacio cerrado para que los electrones activos pasen, ¿no? De una molécula a otra sin dispersarse. Repito, a más de que nosotros necesitamos moléculas transportadoras de electrones, recuerden que las moléculas deben estar relacionadas con los pigmentos y ejemplo de estas moléculas pueden ser las proteínas o pueden ser los compuestos lipídicos. Estas moléculas captan los electrones desprendidos y los transportan hasta el aceptor final. Este aceptor final es una sustancia denominada NADP. Voy a colocarles NADP. En este caso, en nuestra anterior diapositiva. Pero voy a escribir. Mencionaba que recuerden que estas moléculas que menciono transportadoras captan los electrones desprendidos
y los transportan hasta el aceptor final. ¿Cuál es el aceptor final? Pues es una sustancia denominada NADP. El aceptor final es una sustancia denominada NADP. Listo. NADP. En este caso con el signo más. Ahí espérenme, voy a poner con el signo más, ¿no? Listo. ¿Qué significa este NADP? Pues significa nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato. Repito, se le denomina nicotinamida. Ay, nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato. Di... mm, Fosfato. Listo. Nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato. Así se le denomina a nuestro aceptor final. Recuerden que nuestras moléculas transportadoras llegan a este aceptor final denominado NADP positivo, ¿no? Listo. Para realizar la fotosíntesis también se necesita de un espacio cerrado para que los electrones activados pasen de una molécula a otra sin dispersarse. El cloroplasto en este caso es este espacio cerrado, ¿no? Pues recuerden que nuestro cloroplasto contiene la clorofila, también contiene las moléculas transportadoras y también las aceptoras, que eran las denominadas NADP, ¿no? Y con todas estas moléculas, pues tiene una eficacia en la transferencia de electrones, ¿no? En este caso, su eficacia es máxima, ya que en las células vegetales se dan las circunstancias que permiten la fotosíntesis, ¿no? Recuerde, en este caso necesitamos de dos. Necesitamos moléculas transportadoras de electrones y necesitamos el espacio cerrado para que los electrones activados pasen de una molécula a otra sin dispersarse. Miren. En este caso, mencionamos que el cloroplasto en este espacio cerrado contiene la clorofila, contiene las moléculas transportadoras y las aceptoras también, y pues así la eficacia en la transferencia de electrones es máxima. Por eso se podría decir que en conclusión, en las células vegetales se dan las circunstancias que permiten obviamente la fotosíntesis. Y miren, aquí he colocado yo la fórmula global. La fórmula global es energía lumínica más CO2, energía lumínica más CO2 más agua, produce O2 y glúcidos. Y miren, también he colocado una fotito en cuanto a la fotosíntesis. Miren, aquí tengo yo, colocamos acá, ya. Tengo yo que, recuerden que decíamos que las moléculas transportadoras pueden ser proteínas o pueden ser compuestos lipídicos. Y también decíamos que deben estar relacionadas con pigmentos. En este caso, las proteínas o los compuestos lipídicos, pues recuerden, aparte de estas proteínas, nosotros decíamos también que necesitamos o el objetivo que tiene nuestra fotosíntesis, pues es obtener moléculas orgánicas, que en este caso serían los glúcidos, también llamados azúcares. ¿A partir de qué?
a partir de moléculas inorgánicas, como el CO2, que en este caso tenemos por aquí el CO2 y el agua. A partir de nuestras moléculas inorgánicas, en este caso, pues que obtenemos a través de nuestras dos etapas, que serían las moléculas transportadoras de electrones y el espacio cerrado, pues podemos realizar la fotosíntesis, ¿no? Porque recuerden que decíamos que aparte del espacio cerrado para que los electrones activados pasen de una molécula a otra sin dispersarse, pues el cloroplasto en este espacio cerrado contiene ya la clorofila, perdón, las moléculas transportadoras y las receptadoras, y por ello es que ya tenemos una eficacia en la transferencia de electrones. Y por ello ya se puede hacer la fotosíntesis porque tenemos todos nuestros compuestos, se podría decir, para realizar esta fotosíntesis. Recuerden que la molécula aceptadora que yo mencionaba era NADP y pues aquí está con el hidrógeno. ¿Qué sucede en este caso con el hidrógeno? Pues sirve para la reacción de la fotosíntesis y así ya se vuelve positivo después de la reacción, ¿no? Después de las reacciones biosintéticas. Ya se vuelve solo NADP positivo, porque como menciona el hidrógeno, pues sirve en las reacciones biosintéticas. Recuerden que produce azúcares y estas azúcares lo hace a partir del CO2 y del agua, ¿no? A partir del CO2 y del agua, nuestra fotosíntesis. El objetivo en sí, ¿cuál era de la fotosíntesis? Pues obtener moléculas orgánicas que serían glúcidos o serían azúcares como tenemos en la foto a partir de moléculas inorgánicas, que sería el agua y el H2O. Listo. Recuerden, aquí tenemos la fórmula que sería energía lumínica más CO2 más agua y produce lo que mencionó, glúcidos y oxígeno. No serían los azúcares y el oxígeno, ¿no? Produce en este caso. Porque obviamente recuerden que la fotosíntesis, ¿que absorbe? Pues absorbe CO2 y obviamente expulsa el oxígeno, porque ya realiza la fotosíntesis. Listo. Esta partecita está clara, tal vez. Repito, alguna partecita en la que se perdieron. Listo. Todo claro. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos en este caso hablando de nuestra fotosíntesis. Listo. En el desarrollo de la fotosíntesis, nosotros distinguimos dos fases. La fase dependiente de la luz y la fase independiente de la luz. Repito, en el desarrollo de la fotosíntesis, nosotros distinguimos dos fases. La fase dependiente de la luz y la fase independiente de la luz. En cuanto a la fase dependiente de la luz, pues esta fase es imprescindible la presencia de luz. Y en esta fase también se produce en la membrana de los tilacoides.
¿Cómo es esto en este caso? Pues consiste en que se capta la energía lumínica que interviene en activar la clorofila para que se desprendan electrones. Recuerden que estamos hablando de la fase dependiente de la luz, ¿no? Como menciono, esta fase capta la energía lumínica que se interviene en este caso, activar la clorofila para que se desprenda electrones. También rompe las moléculas de agua y pues estos electrones pasan a la clorofila para reponer lo que se han desprendido y también pues a las moléculas transportadoras. Cuando ya llegan los NADP junto a los protones, pues forman en cambio ya el NADPH que les mencionaba, ¿no? A través de las reacciones sintéticas que les mencionaba. Pues se convierte ya en NADPH. Y pues paralelamente a este proceso se sintetiza el ATP. Este proceso se activa mediante la circulación de los protones, ¿no? Que en este caso, pues, tenemos ya en sí las moléculas ATP. Vamos ahora a hablar de la fase independiente de la luz, de la fase independiente de la luz. Nuestra fase independiente de la luz no requiere obviamente la presencia de la luz, como su nombre mismo lo dice, independiente de la luz. Recuerden, la otra fase es dependiente de la luz, entonces sí se requiere, en este caso imprescindible, pues la presencia de luz. Nuestra fase independiente de la luz no requiere la presencia de luz. Y esta fase tiene lugar en el estroma del cloroplasto. Y a esta fase también la llamamos fijación del carbono. Repito, en este caso, pues tiene lugar en el estroma del cloroplasto y también a esta fase se la denomina fijación del carbono. En esta fase independiente de la luz, pues el CO2 atmosférico se incorpora y mediante un conjunto de reacciones biosintéticas, pues como menciono, se incorpora y mediante estas reacciones también, pues tenemos nosotros pequeños compuestos de carbono para formar la glucosa. Repito, en esta fase el CO2 atmosférico se incorpora mediante un conjunto de reacciones biosintéticas. Y pues también recuerden que se incorporan pues los pequeños compuestos de carbono para formar glucosa. ¿Cómo se forma la glucosa? Pues a partir de un compuesto de 5 átomos de carbono denominado ribulosa y también a partir de una molécula de CO2 se obtienen dos moléculas de fosfoglicerato. A partir de estos compuestos se obtiene ya y se encadenan diversas reacciones químicas en las que se gastan los mencionados NADPH y el ATP que mencionaba yo en la fase dependiente de la luz, ¿no? Aquí ya se gastan estos ATP y estos NADPH, ¿no? Obtenidos en este caso en la fase, como mencionaba, dependientes de la luz para obtener así ya la molécula de glucosa. O sea, gasta en este caso la energía, se podría decir, que tenemos en la fase dependiente de la luz. Aquí en la fase independiente gasta esta energía para formar glucosa. Y pues esta molécula de glucosa se polimeriza y origina almidón. Recuerden que los glúcidos obtenidos de la fijación del carbono se utilizan además en la síntesis de otras biomoléculas, como en los aminoácidos, los lípidos y nucleótidos, ¿no? Repito, en este caso, recuerden, ¿qué obtengo yo en mi fase dependiente de la luz? En mi fase dependiente de la luz, pues yo obtengo el ATP y el NADPH. Voy a colocarles aquí. Obtengo el ATP y
NADPH. Listo. Obtengo yo en mi fase dependiente de la luz el ATP y el NADPH. En cambio, en mi fase independiente de la luz, yo obtengo los glúcidos, ¿no? Yo obtengo ya los glúcidos. Recuerden que genero yo glucosa, ¿no? A partir de los compuestos de carbono, genero glucosa. Y esta glucosa, en este caso, pues, origina almidón, ¿no? Primero tengo glucosa, la cual se polimeriza y obtengo almidón. Listo. Y obtengo almidón. Repito entonces, ¿cómo yo obtengo el ATP y el NADP? Pues recuerden que esta fase dependiente de la luz se produce en la membrana de los tilacoides. Y pues obviamente, al capturar la energía lumínica, yo activo la clorofila para que así se desprendan electrones y así romper moléculas de agua. Recuerden que estos electrones pasan a la clorofila para reponer lo que se han desprendido, como mencionábamos, ¿no? Que rompen las moléculas de agua y pues nuestra clorofila repone lo que se ha desprendido. Cuando ya llega, en este caso, el NADP positivo junto a los protones, que en este caso serían los hidrógenos, forman ya el NADPH. Forman, ¿cómo forman? Pues a través de los protones, que recuerden que los protones son de hidrógeno y por ello forman NADPH. Listo. Una vez que forman el NADPH, pues se sintetiza el ATP. Paralelamente, este proceso sintetiza el ATP. Y así, recuerden que este proceso se activa mediante la circulación de los protones también, ¿no? Que forman el ATP. Estas moléculas, en fin, contienen en sus enlaces, pues la energía química procedente de los electrones activados. Por eso digo que el ATP y el NADPH, pues son energía, ¿no? Y esta energía la gastamos en cambio en la fase independiente de la luz. La fase independiente de la luz, en cambio, tiene lugar, como mencionaba, en los estromas del cloroplasto. Y a esta fase también, ¿cómo le denominábamos? Fijación del carbono. Recuerden que en ella el CO2 atmosférico se incorpora mediante un conjunto de reacciones biosintéticas. Y esto también realiza pues los compuestos pequeños de carbono y forma glucosa. Recuerden que a partir de un compuesto de 5 átomos de carbono y una molécula de CO2, se obtienen dos moléculas de fosfoglicerato. Y a partir de estos compuestos se obtiene, se encadenan diversas reacciones químicas en las que ya se gasta el NADPH y el ATP. Recuerden que estos elementos, estas moléculas energéticas, pues son obtenidas en la fase dependiente de la luz y para así obtener una molécula de glucosa. Ya se gastan en este caso nuestro ATP, que es energía, junto a la NADPH, para formar glucosa. Y así esta molécula de glucosa que ya obtenemos se polimeriza y se origina el almidón. Como mencionaba, recuerden que los glúcidos o el almidón, en este caso obtenidos de la fijación del carbono, se utilizan en la síntesis de otras biomoléculas. Y las otras biomoléculas decíamos que era el aminoácido, los lípidos y los nucleótidos. Listo. Tal vez tienen alguna pregunta en cuanto a cómo suceden estas dos fases, la dependiente de la luz y la independiente de la luz.
¿Todo claro, chicos? ¿Qué partecita tal vez no entendieron para repetir o todo claro? Todo está claro, profe. Ya, listo, gracias. Entonces, vamos ahora a hablar sobre la respiración celular, que consiste también en nuestras, recuerden que estamos hablando de los vegetales, ¿no? De las plantitas. Por ello, en este caso hablamos de la fotosíntesis y ahora vamos a hablar sobre la respiración celular en las células vegetales, ¿no? Listo. Esta respiración celular, pues, tiene lugar a partir de la glucosa obtenida en la fotosíntesis. Recuerden que decíamos que obtenemos glucosa, esta glucosa se polimeriza y obtenemos almidón. En nuestra respiración celular, pues a partir de la glucosa obtenida en la fotosíntesis sucede, como menciono, este proceso de respiración celular. En cambio, en las células animales se lleva a cabo a partir de la glucosa ingerida en los alimentos. En este caso, pues colocamos como ejemplo los seres humanos, hablando de células animales, ¿no? En nuestro caso se lleva a cabo a partir de la glucosa ingerida en los alimentos. En ambos tipos de células, pues este proceso se desarrolla con las mismas características. Tanto en las células vegetales como en las células animales se desarrolla este proceso con las mismas características. El objetivo que tiene mi respiración celular es la obtención de ATP y de NADH, que en este caso, recuerden que el NADH ya hablábamos que es nicotinamida adenina nucleótido, ¿no? Repito, en este caso, el objetivo de la respiración celular es la obtención de ATP y de NADH, que puede en este caso trasladarse por la célula proporcionando energía a las diferentes actividades celulares. Perdón. Repito. En este caso, nuestra respiración celular en las células vegetales, pues se lo hace a partir de la glucosa. En las células vegetales, a partir de la glucosa, nosotros realizamos el proceso de respiración celular. Y en las células animales, en cambio, se lleva a cabo a partir de la glucosa ingerida en los alimentos. Recuerden que las células animales y las células vegetales cumplen este proceso de respiración celular a partir de la glucosa, ya sea en este caso a partir de la glucosa que se obtiene en la fotosíntesis o ya sea a partir de la glucosa que se ingiere en los alimentos. Siempre da lugar a la glucosa, ¿no? Con ella se podría decir que tiene lugar este proceso de respiración celular con la glucosa. Recuerden que tanto en las células vegetales como en las células animales, pues el proceso se desarrolla con las mismas características. Y el objetivo que tiene nuestra respiración, tanto en las células vegetales como en las células animales, pues es la obtención de ATP y NADH. Recuerden que las dos decíamos que son moléculas energéticas, ¿no? Son moléculas energéticas. Obviamente, son células que proporcionan energía para las diferentes actividades celulares que consisten en este caso, ¿no? ATP y NADP. Pues en este caso son células que proporcionan energía para las diferentes actividades celulares. Listo. Vamos ahora a seguir, ¿no? Sí, seguimos. Para nuestra respiración se necesita en este caso tres moléculas o tres parámetros, se podría decir. Se necesita, ay, se necesita de monómeros
de las grandes biomoléculas, principalmente, obviamente, la glucosa, pues se necesita, se podría decir, de monómeros de biomoléculas. Los monómeros, en este caso de los carbohidratos, serían los monosacáridos, que uno de ellos sería la glucosa, ¿no? En cuanto a las moléculas transportadoras de electrones que siempre están presentes, recuerden, pues principalmente necesitamos proteínas. En cuanto a nuestras moléculas transportadoras de electrones, principalmente proteínas, que constituyen una cadena por donde circulan los electrones. Miren, estas proteínas son las principales en cuanto a nuestras moléculas transportadoras. ¿Cuáles eran las moléculas que nosotros decíamos que pueden ser moléculas transportadoras de electrones? Aparte de las proteínas que mencionábamos también. ¿Se acuerdan? Aparte de las proteínas, ¿qué otra molécula nosotros mencionábamos? Decíamos que también pueden ser los lípidos, ¿no? Aparte de las proteínas, pueden ser los lípidos. Pero en este caso nos menciona que necesitamos para la respiración celular a em, a nuestras proteínas, porque nuestras proteínas nos ayudan a construir una cadena por donde circulan los electrones, obviamente para la cadena respiratoria. Y pues la sustancia